14 superautopistas y megaciudades. Piensa de nuevo en el continente de la carne por un momento, en la escala humana desde la perspectiva de una célula. Para una célula, eres una gigantesca montaña de carne, 10 veces más alta que el monte Everest. Sin embargo, no eres solo un montón de carne uniforme, sino organizado en muchas naciones que realizan los más diversos trabajos, desde una red eléctrica de alto voltaje que transfiere las órdenes e instrucciones de la nación pensante del cerebro hasta el océano ácido del estómago y las naciones unidas de los intestinos que procesan los recursos crudos y los transforman en paquetes de alimentos limpios que después son distribuidos por los océanos. Fluidos llenos de nadadores de reparto. Y entre todos estos sistemas y naciones está la red de megaciudades y superautopistas del sistema inmunitario, el sistema linfático. Este no recibe mucho afecto en los libros de texto porque no es tan obviamente útil como el corazón, con sus vasos sanguíneos, o como el cerebro, con su cableado eléctrico. No tiene un órgano central gigante, como el hígado, sino cientos más pequeños. Sin embargo, al igual que el sistema cardiovascular, posee una red de vasos de gran alcance y su propio fluido especial. Además, sin él, estarías igual de muerto que sin corazón. Explorémoslo brevemente. La red de vasos linfáticos tiene una longitud de varios kilómetros y cubre el cuerpo entero. Es una especie de sistema asociado con los vasos sanguíneos y la sangre. La función principal de la sangre es transportar recursos, como el oxígeno, a cada célula del cuerpo, y, para hacerlo, parte de ella tiene que salir de los vasos sanguíneos y vaciarse en los tejidos y los órganos para llevar la mercancía directamente a las células, lo cual es muy lógico, si lo piensas un instante, aunque aún así parece un poco extraño. La mayor parte de esa sangre es luego reabsorbida por los vasos sanguíneos. Pero parte del fluido permanece en el tejido, entre las células, y hay que ponerlo de nuevo en circulación. El sistema linfático se ocupa de ese trabajo. Drena sin cesar el exceso de líquido en el cuerpo y los tejidos, y lo devuelve a la sangre, donde puede circular de nuevo. Si no lo hiciera, con el tiempo te hincharías como un globo. El sistema linfático empieza con una red ceñida y compleja de capilares esparcidos en todo el tejido. Son vasos voluminosos e irregulares. Están construidos como una serie de válvulas unidireccionales. El agua puede entrar en ellos desde el tejido, pero no puede salir de nuevo. Solo va en una dirección, ya que muy poco a poco los vasos linfáticos pequeños se fusionan con otros mayores, y estos con otros aún más grandes. Puesto que el sistema linfático no posee corazón propio, el agua fluye lentamente. Si una célula fuese tan grande como un ser humano, la sangre sería como una embravecida corriente, con una velocidad varias veces mayor que la del sonido. En cambio, viajar por los vasos linfáticos sería como hacer un relajado crucero turístico, sin prisas. El corazón bombea y transporta casi 7.500 litros de sangre a través del cuerpo todos los días, mientras que el sistema linfático transporta solo unas 3/4 partes desde los tejidos a la sangre. Este lento movimiento es posible gracias a la presión negativa y a una capa muscular muy fina que rodea los vasos. Podrías imaginártelo como una especie de bomba o pseudocorazón esparcido que cubre todo el cuerpo y solo late una vez por periodos de entre 4 y 6 minutos. 1. El líquido transportado a través del sistema linfático se llama linfa, y, si la sangre te parece un poco repugnante, tampoco te gustará la linfa. Es principalmente transparente, pero,
en algunas partes, como la región intestinal, puede tener un color blanco amarillento, como leche pasada y espesa. Adquiere este color porque no transporta solo agua, también es tu sistema de gestión de residuos y alarmas, cuando drena el exceso de líquido. Entre las células, recoge todo tipo de detritos y basura, células corporales dañadas y destruidas, bacterias u otro tipo de invasores muertos, o incluso vivos, y toda clase de señales químicas y cosas que simplemente andan por ahí. Esto es particularmente importante si sufres una infección, porque la linfa recoge una especie de muestra representativa de las sustancias químicas que flotan en los campos de batalla y la transporta directamente a los centros de inteligencia del sistema inmunitario, los ganglios linfáticos, donde es filtrada y analizada. 2. Si bien la linfa transporta muchas cosas distintas, tal vez su trabajo más importante es servir de superautopista para las células inmunitarias. Cada segundo de tu vida, miles de millones viajan por ella en busca de trabajo. Estos trabajos se asignan en las megaciudades del sistema inmunitario, por las que debe pasar la linfa antes de volver a formar parte de la sangre. Las megaciudades son los ganglios linfáticos, que tienen forma de alubia y son los órganos del sistema inmunitario. Tienes alrededor de 600 repartidos en todo el cuerpo. La mayoría se encuentra alrededor de los intestinos, las axilas, el cuello y la región de la cabeza, o cerca de la ingle. Puedes intentar tocarlos ahora mismo, inclina la cabeza hacia atrás y, con cuidado, pálpate la zona blanda bajo los extremos de la mandíbula. Si ahora están demasiado pequeños para sentirlos, sin duda los notarás cuando te duela la garganta o estés resfriado, ya que se hincharán y podrás sentirlos como unos bultos firmes y extraños. Las megaciudades de los ganglios linfáticos son como inmensas redes de citas, donde el sistema inmunitario adaptativo se reúne con el sistema inmunitario innato para las ocasiones más importantes, o, mejor aún, donde las células inmunitarias van en busca de su pareja ideal. Aquí es donde llega la célula dendrítica que viaja desde el campo de batalla, después de más o menos un día de tranquilo viaje. Además el vaso y las amígdalas, los mejores amigos de los ganglios linfáticos. Una parte de la infraestructura linfática es un pequeño órgano especial, del que la mayoría de las personas no son conscientes, aunque es bastante importante. El vaso es una especie de ganglio linfático grande, del tamaño de un melocotón, aunque con forma de alubia. Al igual que los ganglios linfáticos, funciona más o menos como un filtro, aunque con un alcance mucho mayor. Para empezar, el vaso es el lugar del cuerpo donde se filtra y se recicla el 90% de las células sanguíneas viejas cuando termina su vida. Además, el vaso almacena una reserva de sangre de emergencia, más o menos una taza, que es de un valor incalculable si sucede algo malo y necesitas un poco más de sangre en el cuerpo. Y esto no es todo. Entre el 25 y el 30% de los glóbulos rojos y el 25% de las plaquetas. Recuerda, los fragmentos de células que pueden cerrar heridas, se almacenan aquí para las emergencias. Pero el vaso no es solo un depósito de sangre de emergencia para las heridas, sino también uno de los centros de la célula soldado, una especie de cuartel. Es la residencia principal de otra célula inmunitaria que aún no hemos mencionado, aunque ayudó cuando te hiciste el corte, el monocito. Los monocitos son, en esencia, células de refuerzo que pueden transformarse en macrófagos y células dendríticas. Alrededor de la mitad están patrullando
Tu sangre en este momento, donde representan la mayor célula individual que flota por tu sistema cardiovascular. Si sufres una lesión y una infección que te drena y mata muchos macrófagos, acuden los monocitos como refuerzo. Una vez que entran en el lugar de la infección, dejan de ser monocitos y se transforman en nuevos macrófagos. Así, aunque pierdas muchos macrófagos en una batalla intensa, tienes una nueva remesa que nunca se agota. La otra mitad de los monocitos permanece en el vaso, como fuerza de emergencia de reserva, aunque es fácil pensar en los monocitos como macrófagos de reemplazo, hay subclases con trabajos más especializados, como servir de turbocompresores para la inflamación o que son convocados al corazón durante un infarto para ayudar al tejido cardíaco a sanar por sí mismo. Aparte de servir como depósito de emergencia y cuartel, en realidad el vaso no es más que un enorme ganglio linfático que filtra la sangre, y no el líquido linfático, como hacen los ganglios normales, y hace lo mismo que los ganglios linfáticos. De modo que, cuando analicemos la función de los ganglios linfáticos con más detalle, recuerda que el vaso hace lo mismo, pero con la sangre. Es frecuente que las personas pierdan el vaso, por ejemplo, después de un accidente de tráfico, donde un fuerte golpe en el torso puede rasgar gravemente el pequeño órgano, por lo que debe ser extirpado. Sorprendentemente, no es tan mortal como quizá pienses. Otros órganos, como el hígado, los ganglios linfáticos normales y la médula ósea, pueden hacerse cargo de la mayoría de sus funciones, y alrededor del 30% de las personas tienen un segundo vaso, que, aunque es pequeño, crecerá y se hará cargo del trabajo si el primero es extirpado. Pero no es lo ideal perder el vaso, porque, como te habrás figurado, la mayoría de los órganos del cuerpo existen por una razón. Los pacientes que pierden el vaso se vuelven mucho más susceptibles a ciertas enfermedades, como la neumonía, que puede ser mortal en el peor de los casos. Así que, aunque perder este pequeño y extraño órgano no sea una sentencia de muerte, intenta conservarlo, si puedes. Las personas conocen las amígdalas como esas cosas extrañas y abultadas de la parte posterior de la garganta y que a veces hay que estirpárselas a los niños. Pero no son simples trozos molestos de tejido inútil. Las amígdalas vienen a ser un centro de inteligencia del sistema inmunitario en la boca. Muchas células inmunitarias distintas que conoceremos en este libro trabajan aquí para mantenerte sano. Para proporcionarles muestras, las amígdalas tienen valles profundos donde se pueden quedar atrapados pequeños trozos de comida. Son las curiosísimas células microplegadas que atrapan toda clase de cosas en la boca y las introducen profundamente en el tejido, donde se las muestran al resto de las células inmunitarias para que las revisen. Esto es útil para dos cosas, básicamente, a una corta edad, esto entrena tu sistema inmunitario para que pueda reconocer qué tipo de alimentos que ingieres son inofensivos, ante los que no debe reaccionar, y también sirve para poder producir armas contra los invasores, si se encuentra alguno. Abundaremos en estos mecanismos en el resto del libro, así que por ahora no nos adentraremos demasiado en ello. Si las amígdalas se entusiasman demasiado y trabajan en exceso, pueden inflamarse e hincharse crónicamente, lo que puede causar todo tipo de síntomas desagradables. A veces, esto hace necesario estirparlas, pero depende del caso y, por lo general, no es demasiado problema si el paciente tiene más de 7 años y un sólido sistema inmunitario. En pocas palabras, lo que en realidad necesitas saber sobre las amígdalas es que son bases inmunitarias que muestrean activamente lo que entra en el cuerpo. 3.
Bien, es hora de volver a nuestro campo de batalla. Mantengamos el misterio por un momento. El sistema inmunitario adaptativo se despierta, muy lentamente, como un adolescente al que ha despertado su madre antes del amanecer, se estira y se queja mientras se desliza fuera de la cama y recobra las fuerzas. En el lugar de la infección se necesita desesperadamente su presencia.